A veces, lo más difícil de ser padre es saber que tu hijo ha dejado de escucharte. Evan Marks sentía ese silencio todos los días. A sus 49 años, trabajaba turnos dobles en el astillero mientras su hijo adolescente se alejaba cada vez. Cuando su excéntrico tío abuelo murió y le dejó un submarino oxidado en una playa olvidada, su familia se rió. Lo llamaron chatarra. Pero Evan entró de todos modos. Lo que encontró lo cambió todo. Mapas antiguos, cartas selladas y grabaciones de una guerra lejana revelaron secretos familiares de los que nadie había hablado. El submarino se convirtió en su refugio tranquilo, un lugar donde el pasado le ayudaba a comprender su presente. ¿Podrían esos pedazos olvidados de la historia mostrarle cómo volver a conectar con su hijo? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Compartir. La alarma sonó a las 4:30 de la mañana. Como siempre, Evan Marks se estiró por el lado vacío de la cama y la apagó antes de que sonara el segundo pitido. El apartamento estaba frío, mantenía la calefacción baja para ahorrar dinero y a través de las finas paredes podía oír la televisión de sus vecinos murmurando las primeras noticias. Se sentó en el borde del colchón un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Tenía 49 años, y así era como había acabado su vida. Un apartamento de un dormitorio alquilado encima de la ferretería Fletcher's Hardware en Port Salem, Maine. Un lugar tan temporal que, después de 3 años, aún no se había molestado en colgar cuadros en las paredes. La única decoración era una foto enmarcada de Marcus, su hijo de 12 años, sonriendo con su uniforme de la liga infantil, en la estantería estrecha, cuando las cosas entre ellos eran más fáciles. El turno en el astillero comenzaba a las 6, lo que significaba que Evan tenía tiempo justo para ducharse, vestirse y comprar café en la gasolinera de la Ruta 1. Trabajaba como soldador, llevaba 26 años haciéndolo. El sueldo era decente cuando podía hacer horas extras, lo que últimamente ocurría casi todas las semanas. Necesitaba el dinero, la manutención de los hijos, el alquiler, el pago de la camioneta, la compra. Todo se acumulaba más rápido de lo que su sueldo podía cubrir. A las 5:30 ya estaba en su camioneta, una Ford de 2008 con óxido en los pasos de rueda y una calefacción que funcionaba cuando le daba la gana. A esa hora temprana, las carreteras estaban vacías, solo él y algún que otro camión de langostas que se dirigía al puerto. Se sabía esta ruta de memoria. Cada bache, cada curva, cada kilómetro entre su apartamento y el astillero, el trabajo era el trabajo. Chispas calientes, metal pesado, el ruido constante de las amoladoras y las soldadoras, y los hombres gritando en la sala. Evan era bueno en eso. Hábil con las manos, paciente, preciso. Su supervisor, Ron Castellano, le había dicho más de una vez que podía ascender si quería. Capataz, tal vez jefe de turno con el tiempo, pero Evan nunca lo buscó. Ascender significaba más responsabilidad, más reuniones, más tiempo lejos de lo único que le importaba, Marcus. Su hijo tenía ahora 16 años y estaba en tercero de secundaria en el Instituto Port Salem. Vivía principalmente con su madre, Laura, en la casa que Evan solía llamar hogar antes del divorcio. El acuerdo de custodia era sencillo, cada 2 fines de semana, más las cenas de los miércoles cuando el horario de Evan lo permitía. Pero últimamente, incluso esas visitas se sentían tensas. Marcus había cambiado durante el último año, se había vuelto más callado, más distante. Pasaba el tiempo juntos mirando su teléfono, respondiendo a las preguntas con monosílabos, buscando excusas para acortar las visitas. Evan ya no sabía cómo llegar a él. Cada conversación era como navegar por un campo. Si hablaba de la escuela, Marcus se encogía de hombros. Si le preguntaba por sus amigos, otra encogida de hombros. Si intentaba hablar del futuro, la universidad, los planes, silencio o evasivas. El niño que solía contárselo todo, que se iluminaba cuando Evan llegaba a casa del trabajo, había desaparecido, sustituido por un extraño que apenas le miraba a los ojos. El divorcio había provocado eso hacía 3 años, cuando todo se vino abajo. Evan y Laura habían intentado que funcionara, terapia, citas nocturnas, promesas de comunicarse mejor, pero la verdad era que se habían convertido en personas diferentes. Ella quería estabilidad, previsibilidad, un compañero que llegara a casa a las 5:30 y no oliera a virutas de metal. Él estaba cansado todo el tiempo, trabajaba doble turno para pagar las facturas, demasiado agotado para estar presente incluso cuando estaba en casa. Se separaron en primavera y se divorciaron en otoño. Fue bastante civilizado, sin gritos, sin dramas en los tribunales, solo 2 personas que reconocían que habían llegado al final del camino juntos. Marcus tenía 13 años entonces, lo suficiente para entenderlo,
pero demasiado joven para tomárselo como algo personal. Había culpado a Evan, lo cual era justo. Evan también se culpaba a sí mismo. Ahora, su relación consistía en recogidas incómodas, cenas silenciosas y la creciente sensación de que Evan estaba perdiendo a su hijo poco a poco. El miércoles por la noche, Evan se sentó frente a Marcus en el Riverside Diner y lo observó mientras empujaba las papas fritas por el plato. El chico apenas había tocado su hamburguesa. Tenía el pelo más largo, que le cubría los ojos, y llevaba una sudadera con capucha negra. Evan no lo reconocía. ¿Cómo va el colegio?, le preguntó Evan. Bien. Tu madre me ha dicho que quizá tengas dificultades con las matemáticas. Marcus apretó la mandíbula. Lo tengo controlado. Podría ayudarte, ¿sabes? Yo era bastante bueno en álgebra en su día. Dije, lo estoy manejando. El silencio se prolongó entre ellos. Evan sorbió su café, buscando algo más que decir, algo que no condujera a otro callejón sin salida. ¿Sigues jugando al béisbol?, intentó. Dejé el equipo. Oh, hace un mes. Evan sintió el familiar pinchazo. Hace un mes. Y él se enteraba ahora. ¿Por qué lo dejaste? Marcus se encogió de hombros. Ya no me gustaba. Pero te encantaba el béisbol. Eras bueno en eso. Las cosas cambian. Marcus finalmente levantó la vista, y había algo duro en sus ojos. La gente cambia. Después de dejar a Marcus en casa de Laura, hubo un breve e incómodo intercambio en el porche delantero. Evan condujo a casa, sintiéndose vacío. Había perdido algo vital, algo que no sabía cómo recuperar. La conexión que alguna vez habían tenido parecía ahora irrecuperable, enterrada bajo capas de silencio, resentimiento y tiempo. Su familia tampoco era de mucha ayuda. Evan tenía una hermana mayor, Claire, que vendía inmuebles en Portland y se aseguraba de recordar a todo el mundo lo exitosa que era, y un hermano menor, David, que trabajaba en consultoría tecnológica en Boston y visitaba Maine quizás 2 veces al año. Habían crecido compitiendo entre ellos, empujados por unos padres que creían en el amor duro y las altas expectativas. Su padre había sido maquinista, su madre, administradora escolar. Ambos habían fallecido, su padre de un infarto hacía 10 años y su madre de un derrame cerebral 3 años después. El único familiar que le quedaba a Evan era su tío abuelo Theodore. Técnicamente, el capitán Theodore Marks, aunque Evan nunca lo había conocido bien. Theodore era el hermano de su abuela, un hombre que había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y luego había desaparecido para llevar una vida solitaria en la costa principal. Evan recordaba haberlo visto en algunas reuniones familiares cuando era joven, un hombre alto y callado que olía a sal y a libros viejos y que escuchaba más de lo que hablaba. La última vez que Evan había visto a Theodore fue en el funeral de su madre. El anciano tenía entonces más de 80 años, todavía con la mirada aguda y erguido, pero distante. Le había dado el pésame. Le había estrechado la mano a Evan y se había marchado antes de que terminara el velatorio. Después de eso, nada. Ni llamadas, ni cartas, ni contacto hasta hace 2 semanas, cuando Evan recibió una llamada de un bufete de abogados de Portland. Theodore Marks había fallecido a los 91 años, por causas naturales, pacíficamente mientras dormía, y había dejado algo a Evan en su testamento. El funeral había sido pequeño, celebrado en una capilla con vistas al puerto. Asistieron tal vez una docena de personas, algunos veteranos, algunos vecinos. El abogado Evan se había sentado en la última fila, sintiéndose como un intruso en el funeral de un desconocido. El panegírico fue breve, pronunciado por un capellán que claramente no había conocido a Theodore personalmente. Mencionó su servicio militar, sus años viviendo solo en la costa, su reputación como hombre reservado pero principios. Después, la abogada, una mujer de mediana edad llamada Patricia Hendricks, se acercó a Evan con una carpeta de cartón. La lectura formal está prevista para el próximo martes, le dijo, pero quería que supiera que el capitán Marks dejó instrucciones específicas sobre usted. ¿Sobre mí?, preguntó Evan sorprendido. ¿Por qué sobre mí? Eso quedará claro en la lectura. ¿Puede acudir a mi oficina a las 10:00? Evan aceptó, más por curiosidad que por expectativa. No podía imaginar qué le habría dejado Theodore. Apenas se conocían. Ahora, sentado en su frío apartamento un miércoles por la noche, Evan miraba la tarjeta de visita que le había dado Patricia Hendricks. La lectura estaba prevista para el viernes por la mañana, dentro de 2 días. Ya había solicitado el permiso en el trabajo, que Ron le había concedido a regañadientes. ¿Qué podía dejar un viejo veterano solitario a un sobrino nieto con el que apenas había hablado? Evan no se permitía esperar nada sustancial. Quizás algunos libros, tal vez unas cuantas fotografías antiguas, algo pequeño y simbólico. Pensó en Marcus, en la creciente distancia entre ellos, en el silencio que llenaba el tiempo que pasaban juntos. Pensó en su vida, en los turnos dobles, en el apartamento vacío,
en la sensación de estar nadando en medio del océano sin tierra a la vista. Evan cogió el teléfono y escribió un mensaje a Marcus. Estoy pensando en ti. Espero que estés bien. Te quiero. Se quedó mirando la pantalla durante 5 minutos antes de que llegara la respuesta. K. Solo la letra K. Evan dejó el teléfono y cerró los ojos. A veces, lo más difícil no era pelear o discutir. Era la forma lenta y silenciosa. Podías perder a alguien mientras seguía estando delante de ti. El viernes por la mañana amaneció lluvioso. Evan condujo hasta Portland bajo una cortina de agua gris, con los limpiaparabrisas luchando por seguir el ritmo. El bufete de abogados estaba en un edificio de ladrillo renovado, cerca del Puerto Viejo, en la tercera planta, con vistas a Commercial Street. Llegó 15 minutos antes y se sentó en la sala de espera. El café del vestíbulo se enfriaba lentamente en sus manos. Claire apareció a las 10:05, vestida con un traje azul marino a medida, con los tacones resonando en el suelo de madera. Apenas miró a Evan antes de consultar su teléfono. David llegó exactamente a las 10, con un maletín de cuero y ligeramente irritado por haber tenido que conducir desde Boston. Más vale que esto no dure mucho, dijo David, sin dirigirse a nadie en particular. Tengo una llamada a mediodía. Patricia Hendry salió de su oficina y les hizo señas para que entraran. La sala era modesta, pero profesional, con estanterías llenas de volúmenes jurídicos, un gran escritorio de roble y 3 sillas dispuestas en semicírculo. Tomó asiento y abrió una carpeta. Gracias a todos por venir, comenzó. Seré breve. El capitán Theodore Marks preparó su testamento hace 5 meses y sus instrucciones fueron muy específicas. Se ajustó las gafas de lectura. A Claire Marks le lega un bono de ahorro por valor de $5,000, comprado en 1985. Claire asintió, satisfecha, pero sin impresionarse. A David Marks le deja su colección de medallas y condecoraciones navales, así como una brújula de navegación de latón que data de 1943. La expresión de David sugería que esperaba más, pero no dijo nada. Patricia hizo una pausa y luego miró directamente a Evan. A Evan Marks le lega el submarino Pfani y todo su contenido. El silencio en la sala era absoluto. Claire se rió primero con una breve carcajada incrédula. Así es, dijo Patricia, manteniendo su compostura profesional. Un submarino, repitió David lentamente. ¿Como un submarino de verdad? ¿Un buque de investigación fuera de servicio? Sí, el SP-47, comúnmente llamado Pfani, actualmente se encuentra en la propiedad del capitán Marks en Cutters Point, a unos 72 kilómetros al norte de aquí. Evan se quedó paralizado, tratando de procesar lo que acababa de oír. No lo entiendo. ¿Por qué me dejaría un submarino? El capitán Marks no proporcionó razones detalladas en su testamento, explicó Patricia, pero sí dejó instrucciones explícitas. Tienes 30 días para tomar posesión formal del buque. Si lo rechazas o no lo reclamas en ese plazo, la propiedad revertirá al estado de Maine. Claire seguía riéndose y sacudiendo la cabeza. Esto es ridículo. ¿Qué se supone que va a hacer Evan con un submarino oxidado? Abrir una atracción turística. Probablemente solo valga como chatarra, dijo David con tono desdeñoso. Si acaso, gastarás más dinero en retirarlo, de lo que jamás recuperará. Patricia deslizó un sobre de Manila por el escritorio hacia Evan. El capitán Marks también le dejó esto. Especificó que solo debía abrirlo después de haber entrado en el buque. Evan cogió el sobre. Su nombre estaba escrito en la parte delantera, con una cuidadosa letra antigua. Dentro, podía sentir algo pequeño y metálico moviéndose. Hay algunos documentos legales que firmar, continuó Patricia, sacando formularios, transferencia de propiedad, exenciones de responsabilidad, acuerdos de propiedad. El submarino está situado en un terreno que también forma parte de la finca, que se venderá por separado, pero usted tiene derechos de acceso al buque durante el próximo año. Claire se levantó, alisándose la falda. Bueno, ha sido muy entretenido, Evan. Cuando decida qué hacer con su montón de chatarra, avísenos. Quizás podamos conseguir un descuento familiar por los desechos. David recogió sus cosas en silencio, pero su expresión decía lo mismo. Lástima, mezclada con vergüenza ajena. Después de que sus hermanos se marcharan, Evan permaneció sentado mientras Patricia le guiaba por el papeleo. Sus manos se movían mecánicamente, firmando donde ella le indicaba, iniciando páginas que apenas leía. Su mente estaba en otra parte, tratando de dar sentido a esta extraña herencia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Conocías bien a mi tío? Patricia consideró la pregunta. Me encargué de algunos asuntos legales para él a lo largo de los años. Impuestos sobre la propiedad, planificación patrimonial. Era un hombre muy reservado, pero siempre cortés, siempre preciso. Hizo una pausa. Vino a mi oficina la primavera pasada para actualizar su testamento. Fue entonces cuando hizo estos arreglos específicos. Le pregunté por qué quería dejarte el submarino, por si quería que incluyera una explicación en el testamento. ¿Qué te respondió?
Dijo que Evan siempre era el que veía más allá. Luego sonrió. Nunca le había visto sonreír antes, y dijo que lo entendería cuando lo necesitara. Evan sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber tenido nunca una conversación significativa con Theodore, y mucho menos una que inspirara tanta fe. Patricia le entregó un llavero, 3 llaves de latón en un anillo, pesadas y corroídas por el paso del tiempo. En el propio anillo de metal, había grabada una pequeña rosa de los vientos. Son para el submarino, dijo. Acceso al casco, camarote del capitán y un trastero. La propiedad de Cutters Point está cerrada, pero aquí tienes el código. Lo escribió en una tarjeta de visita. Te recomiendo que vayas cuanto antes. La estructura lleva años sin utilizarse. Evan condujo hasta casa en un día, con el sobre y las llaves en el asiento del copiloto. La lluvia seguía cayendo, convirtiendo la autopista en un río de luces de freno y niebla gris. Su teléfono vibró 2 veces. Claire había enviado un mensaje al chat familiar, con emojis risueños y comentarios sobre el nuevo yate de... Él no respondió. Esa noche no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, escuchando la lluvia contra ventana. El sobre estaba en su mesita de noche, todavía cerrado. Las llaves reflejaban la luz de la calle, brillando débilmente. A las 2 de la madrugada se rindió e intentó descansar. Preparó café y se sentó en la pequeña mesa de la cocina, dando vueltas a las llaves entre sus manos. ¿Por qué un submarino? ¿Por qué él? Theodore había sido prácticamente un desconocido, una presencia al margen de las reuniones familiares, un nombre que se mencionaba de vez en cuando, pero que nunca se explicaba. Evan recordó la única conversación que podía recordar con claridad. Era Navidad, tal vez hacía 20 años. Él tenía 20 y tantos años, se había casado recientemente, y Marcus era solo un niño pequeño. La familia se había reunido en la casa de sus padres, demasiada gente en un espacio demasiado pequeño, todos hablando al mismo tiempo. Theodore estaba sentado solo en un rincón de la sala, observando el caos con ojos tranquilos. Evan le había llevado una taza de café, más por cortesía que por interés genuino. Gracias, había dicho Theodore. Su voz era grave, mesurada. Es muy amable por pensar en un anciano. No es ninguna molestia. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces Theodore preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué hay debajo de la superficie, Evan? La pregunta le había parecido extraña en ese momento. No estoy seguro de lo que quieres decir. Theodore lo miró con esos ojos azules y penetrantes. La mayoría de la gente ve lo que tiene delante y cree que eso es todo lo que hay. Pero las cosas importantes suelen estar ocultas, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para buscarlas. El joven Evan no supo cómo responder. La conversación terminó cuando Marcus empezó a llorar, desviando la atención de Evan. Para cuando calmó a su hijo, Theodore ya se había ido. Ahora, sentado solo en su apartamento 2 décadas después, Evan se preguntaba si aquel breve intercambio había significado más de lo que él había comprendido. A las 3:00 de la madrugada tomó una decisión. Iría a ver el submarino. Mañana. No. Hoy, ya que era viernes. Se daría de baja por enfermedad en el trabajo por primera vez en 2 años. Conduciría hasta Cutters Point y vería lo que Theodore le había dejado. No porque esperara encontrar algo valioso, ni porque creyera que hubiera algún gran misterio por resolver, sino porque un anciano solitario le había confiado algo, y Evan no podía ignorarlo. Fuesen cuales fuesen las razones de Theodore, eran lo suficientemente importantes como para merecer al menos una visita. Cogió el sobre sellado y lo sostuvo a contraluz. No podía ver a través del papel, no podía saber qué había dentro aparte de las llaves. Evans lo volvió a dejar en su sitio. Lo abriría cuando llegara allí, tal y como Theodore le había indicado. Empezaba a comprender que algunas cosas requerían paciencia, requerían mirar más allá de la superficie para ver lo que realmente importaba. Afuera, seguía lloviendo. Dentro, Evan se sentó con su café frío y esperó el amanecer. El trayecto hasta Cutters Point duró más de lo que Evan esperaba. La carretera costera serpenteaba a través de pequeños pueblos pesqueros y extensiones de bosques de pinos, y cada kilómetro lo alejaba más de todo lo que le resultaba familiar. La lluvia había cesado durante la noche, dejando una mañana clara y fría. El sol de octubre se filtraba a través de los árboles, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Siguió el GPS hasta un desvío de grava marcado por un cartel de madera desgastado, propiedad privada. La verja estaba allí, tal y como Patricia había descrito, una valla metálica y óxido, asegurados con un candado de combinación. Evan tecleó el código. El candado se abrió con un clic. El camino que había más allá era poco más que 2 surcos llenos de baches entre la hierba alta. Su camioneta rebotaba sobre las rocas y los baches, con las ramas rozando las puertas. Entonces, los árboles se abrieron, y vio el océano, gris, azul e infinito, extendiéndose hasta el horizonte. Y allí,
Sentado en una playa rocosa como algo salido de un sueño febril, estaba el submarino. Ivan detuvo la camioneta y se quedó mirando a través del parabrisas. La embarcación era más grande de lo que había imaginado, tal vez de 18 metros de largo. El casco estaba pintado con capas de gris descascarillado y naranja óxido. Los percebes se aferraban a las secciones inferiores y las algas se habían secado en enredos marrones alrededor de la base. La torre de mando se elevaba desde el centro, con los ojos de buey oscuros y vacíos como ojos muertos. Parecía abandonado, olvidado, como algo que había sido arrastrado desde otro tiempo y dejado allí para pudrirse. Pero también era extrañamente hermoso, la forma en que se asentaba contra el paisaje, desafiante y sólido a pesar de décadas de abandono. Alguien lo había construido, alguien lo había comandado, había vivido en él, había confiado su vida a él. Evan salió del camión. El viento del océano era fuerte y salado. Las aves marinas graznaban en algún lugar sobre su cabeza. Caminó lentamente hacia el submarino, con sus botas crujiendo en la playa rocosa. De cerca, su tamaño era aún más impresionante. La puerta del casco era visible en el lado tierra, herméticamente cerrada. La designación pintada aún era legible a pesar del desgaste, SP-47. Debajo, en letras más pequeñas, Pafani sacó el llavero. La primera llave se deslizó en la cerradura de la puerta. Al principio resistió, corroída por el tiempo y el aire salino, pero luego giró con un fuerte clic. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de protestas, revelando la oscuridad que había más allá. Evan sacó su teléfono, encendió la linterna y el aire era diferente aquí, mohoso, espeso, sin tocar desde hacía años. El haz de luz atravesó la penumbra, revelando un estrecho pasillo. Las paredes eran de metal, remachadas y cercanas. Todo estaba intacto, conservado en el clima seco del barco sellado. Avanzó con cuidado, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El pasillo daba a un espacio más grande, la cabina principal. Los muebles estaban atornillados al suelo. Una pequeña mesa, bancos, compartimentos de almacenamiento, todo cubierto de polvo, pero notablemente bien conservado. Evan recordó el sobresellado. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta y lo abrió con cuidado. Dentro había un solo papel doblado 2 veces. La letra de Theodore cubría una de las caras. Evan, decía, tú siempre fuiste el que miraba más allá. Este barco contiene lo que no pude decir en vida. Empieza por los aposentos del capitán. Las respuestas están en los detalles. Confía en lo que encuentres, tío Theodore. Evan lo leyó 2 veces, y su confusión se hizo mayor. ¿Qué respuestas? ¿Qué no pudo decir Theodore? Continuó recorriendo el submarino. La cocina era compacta, con 2 fogones, un fregadero y armarios para almacenar. Luego estaban los camarotes de la tripulación, con literas estrechas apiladas contra las paredes, y una cubierta de observación con paneles de instrumentos congelados en el tiempo, diales y medidores cubiertos por décadas de polvo. Finalmente encontró el camarote del capitán, una pequeña puerta al final del pasillo, marcada con una placa de latón deslustrada. Usó la segunda llave para abrirla. La habitación era pequeña, pero personal. Una cama estrecha empotrada en una pared, un escritorio atornillado al suelo, estanterías llenas de libros. Aquí era donde Theodore había pasado su tiempo. Evan podía sentirlo. Este espacio tenía más que una función, tenía vida. Se acercó al escritorio con cuidado. 3 cajones, todos cerrados. Primero probó el de abajo. Dentro, envuelto en un paño de aceite, había un libro encuadernado en cuero. Evan lo levantó con cuidado y lo desenvolvió. La cubierta tenía una sola palabra grabada en relieve, bitácora. Lo abrió por la primera página. La letra de Theodore, joven y precisa. Bitácora de navegación, SP-47, Fanny, Capitán Theodore Marks, 1 de enero de 1943. A Evan le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. No eran registros navales estándar, eran anotaciones personales, observaciones, reflexiones. La voz de Theodore a través de las décadas. 12 de abril de 1944. Hoy cartografiamos las costas de Halifax. El teniente James cree que es un trabajo inútil y que deberíamos estar buscando barcos enemigos, pero yo veo poesía en saber lo que hay bajo la superficie. Cada arrecife oculto, cada valle submarino, cuentan historias si estás dispuesto a escucharlas. Evan se sentó en el borde de la cama y siguió leyendo. Entrada tras entrada revelaba a un hombre fascinado, no solo por la navegación, sino también por la conservación y la comprensión. 3 de junio de 1944. Hoy encontramos un pecio, buques mercantes civiles hundidos en la última guerra. La tripulación ha estado buscando objetivos militares, pero yo pasé 1 hora documentando las coordenadas, el estado y la historia de lo que ocurrió. El bisabuelo de alguien podría haber navegado en ese barco. Alguien podría querer saber dónde descansa.
Las entradas continuaron a lo largo de 1944 y hasta 1945. Theodore escribió sobre su tripulación, sobre el peso del mando, sobre las cosas que veía y que nadie más parecía notar o importarle. Entonces Evan encontró algo que le hizo detenerse. Es 15 de octubre de 1945. La guerra ha terminado, pero aún queda trabajo por hacer. El mando no sabe nada de esta misión. No lo entenderían. Hay cosas más importantes que seguir órdenes. Hay cosas que hay que proteger, aunque eso signifique actuar en solitario. La entrada terminaba ahí, sin explicaciones, sin detalles sobre a qué trabajo se refería Theodore. Evan pasó las páginas, más entradas, pero más vagas. Referencias a la colección y a lo que estoy conservando. Coordenadas enumeradas sin contexto. Nombres mencionados, pero nunca explicados. 2 de noviembre de 1945. 3 ubicaciones aseguradas. La confianza debe respetarse, aunque nadie más lo sepa. 3 ubicaciones. Evan volvió atrás en el diario y encontró las coordenadas que Theodore había anotado. Sacó su teléfono y empezó a introducirlas en una aplicación de mapas, pero no había señal tan lejos. Tendría que investigarlas más tarde. Perdiendo la noción del tiempo, Evan leyó todo el diario. Cuando terminó, su teléfono indicaba que ya había pasado el mediodía. Llevaba horas en el submarino. Su estómago le recordaba que no había comido nada desde el día anterior, pero aún no podía marcharse. Había algo más aquí. Lo sentía. Theodore le había dejado esto por una razón, y Evan empezaba a comprender que el submarino era solo el principio. Miró su teléfono. 3 llamadas perdidas del trabajo. Un mensaje de Ron. ¿Dónde estás? Llámame. La culpa lo invadió, pero la apartó de un empujón. Esto era importante por primera vez en años. Algo le parecía importante de una manera que trascendía las obligaciones diarias. Evan se puso de pie y echó un último vistazo al camarote del capitán. Theodore se había sentado en ese escritorio, había escrito esas entradas, había vivido en ese pequeño espacio mientras guardaba secretos. Evan solo estaba empezando a vislumbrarlo. Ahora te escucho, dijo Evan en voz alta a la habitación vacía. Por fin estoy escuchando. Cerró con llave el camarote del capitán y atravesó el submarino hasta llegar a la puerta del casco. La luz de la tarde le pareció demasiado brillante, después de pasar horas en la penumbra. Cerró la puerta tras de sí y se quedó un momento de pie en la playa rocosa, respirando el aire salado e intentando asimilarlo todo. Theodore no le había dejado basura, le había dejado un misterio, un propósito, algo que requería paciencia y atención, y la voluntad de mirar más allá de la superficie. Evan volvió a subir a su camioneta. Volvería al día siguiente con mejor iluminación, un cuaderno y quizá una cámara. Documentaría todo lo que Theodore había dejado atrás, pero primero tenía que enviarle un mensaje a Marcus. Todavía no sobre el submarino, eso podía esperar. Solo algo sencillo, escribió. Hoy, he encontrado algo interesante. Me ha hecho pensar en ti. Espero que estés pasando un buen día. Lo envió antes de poder echarse atrás. La respuesta llegó cuando arrancó el motor. K, una sola letra, pero era algo. Y en ese momento, Evan aceptaría cualquier conexión que pudiera conseguir. Evan volvió al submarino 3 veces durante la semana siguiente. Cada visita revelaba algo nuevo, desvelando capas de la vida solitaria de Theodore, como abrir un libro página a página. En el segundo viaje trajo suministros, linternas LED, paños de limpieza, un termo con café y un cuaderno para documentar lo que encontrara. El interior del submarino cobró vida bajo una mejor iluminación. Aparecieron detalles que se le habían escapado en la penumbra, fotografías escondidas en grietas, notas al margen en los libros de las estanterías de Theodore, pequeños toques personales que humanizaban el frío espacio metálico. En el trabajo se habían dado cuenta de sus ausencias. Ron lo llamó a su oficina el martes por la mañana, con los brazos cruzados y expresión seria. «Estás agotando tu buena voluntad, Marks», le dijo Ron. 3 días en 2 semanas. ¿Qué está pasando? Situaciones familiares, respondió Evan. No era del todo mentira. ¿Marcus está bien? Está bien. Es complicado. Ron lo observó durante un largo rato. Llevas aquí 26 años. Nunca faltaste un solo día hasta hace poco. Te voy a dar el beneficio de la duda, pero esto tiene que acabar. Tenemos plazos que cumplir, y no puedo permitirme que mi mejor soldador desaparezca. Lo entiendo. Lo arreglaré. Más te vale, porque la próxima vez no será solo una conversación. Evan prometió concentrarse, volver a ser fiable, pero incluso mientras lo decía, su mente ya estaba planeando su próxima visita a Cutter's Point. En su tercer viaje, encontró las cartas. Estaban en un armario sellado debajo de la cama del capitán, un espacio que había pasado por alto en visitas anteriores, porque el marco de la cama ocultaba el panel de acceso. Lo descubrió por accidente al chocar contra el soporte metálico y oír un eco hueco que no debería haber estado allí.
Dentro del armario había contenedores impermeables, de color verde oliva y de uso militar. Evan abrió el primero con cuidado. Dentro había paquetes de cartas atadas con cordel y organizadas por fecha. Las más antiguas eran de 1944 y las más recientes de 1992. Se sentó en el suelo del camarote del capitán y comenzó a leer. Las cartas estaban dirigidas a Theodore por miembros de la tripulación de su submarino. La mayoría estaban escritas en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Cuando los jóvenes regresaron a casa e intentaron dar sentido a la vida civil, le escribieron a su capitán como si fuera una figura paterna, un consejero, alguien que entendía por lo que habían pasado. Querido capitán Marks, decía una de 1940, quería escribirle para darle las gracias. Usted me salvó la vida durante la guerra, no solo del fuego enemigo, sino de mí mismo. Cuando estaba a punto de rendirme, cuando el miedo era demasiado, usted se sentó conmigo en la cocina a las 2:00 de la madrugada y me dijo que el valor no es la ausencia de miedo, es elegir actuar a pesar de él. Pienso en eso todos los días. Ahora estoy en casa, casado, trabajando en la tienda de mi padre, pero quería que supiera que sus palabras siguen guiándome. Carta tras carta transmitían sentimientos similares: gratitud, respeto, amor. Theodore había sido claramente más que un oficial al mando. Había sido un mentor, una presencia constante en medio del caos. Una carta de 1952 destacaba entre las demás. Capitán, la reunión anual es el mes que viene en Boston. Toda la tripulación estará allí. Todos preguntan por usted. Por favor, venga. No es lo mismo sin usted al mando. La respuesta de Theodore estaba sujeta con un clip en la parte posterior. Agradezco la invitación, pero debo declinarla. Mi trabajo aquí requiere toda mi atención. Salude a los hombres de mi parte. Dígales que pienso en ellos a menudo. ¿Qué trabajo? ¿Qué requería tal aislamiento? Evan siguió leyendo, avanzando cronológicamente a través de las décadas. Las cartas se hicieron menos frecuentes con el paso de los años. Los hombres murieron, siguieron adelante, perdieron el contacto. Pero algunos siguieron escribiendo, incluso en la vejez de Theodore. Una carta de 1968 de alguien llamado James Hartley. Capitán Marks, la tripulación sigue reuniéndose cada año en el aniversario. Ahora somos más viejos, más canosos, más lentos, pero brindamos por usted cada vez. Usted nos enseñó que la supervivencia no consiste solo en llegar a casa. Se trata de recordar por qué queríamos hacerlo. Nos diste un propósito más allá del deber. A Evan se le hizo un nudo en la garganta al leer estas palabras. Él había conocido a Theodore como una figura distante y silenciosa, pero estos hombres lo habían conocido como un líder, un confidente, alguien que había marcado sus vidas de manera profunda. ¿Por qué se había aislado Theodore? ¿Por qué rechazaba la conexión con personas que claramente lo querían? Entonces Evan encontró una carta que lo cambió todo. Estaba dañada por el agua. La tinta se había corrido en algunos lugares. La fecha era septiembre de 1945. La letra era temblorosa, urgente. Solo pudo descifrar fragmentos. Capitán, las coordenadas que me dio nunca le dijeron a nadie que todavía estaba allí esperando. La promesa que hicimos, lo que protegimos. No confíe en nadie más. Tenía razón sobre los riesgos. La firma era ilegible, perdida por el daño del agua. Evan la leyó 3 veces, tratando de llenar los vacíos. Alguien tenía las coordenadas. Se estaba protegiendo algo. Se hicieron promesas. Sacó el diario de navegación de Theodore y comparó las fechas. 1 de septiembre de 1945, justo después de que terminara la guerra, Theodore había escrito sobre el trabajo que quedaba por hacer en octubre de ese año. Evan cotejó las coordenadas mencionadas en el diario con los fragmentos de la carta. 3 ubicaciones aparecían repetidamente. Lugares costeros a menos de 320 kilómetros de donde se encontraba en ese momento. 2 en Maine y 1 en Nueva Escocia. Los marcó en su teléfono creando un mapa digital. Los 3 puntos formaban un triángulo aproximado a lo largo de la costa atlántica. Cada ubicación estaba marcada en el diario de Theodore con notas crípticas. Sitio Alfa, preservación del faro esencial. Sitio Beta, isla asegurada, 12 de octubre. Sitio Gamma, refugio norte, pieza final. ¿Qué estaba preservando Theodore? ¿Qué era tan importante como para pasar el resto de su vida protegiéndolo en secreto? Evan volvió a perder la noción del tiempo. Cuando por fin miró su teléfono, eran casi las 7 de la tarde. Tenía 4 llamadas perdidas de Laura y 2 mensajes de texto de Marcus. El mensaje de Laura era breve. Marcus se había peleado en el colegio y lo habían suspendido 3 días. Tienes que ocuparte de esto. Los mensajes de Marcus eran defensivos. No fue culpa mía, y mamá está exagerando. A Evan se le encogió el corazón. Su hijo estaba en problemas, y él había estado tan absorto en el misterio de Theodore que no se había dado cuenta. Llamó a Laura. Ella respondió al primer tono. ¿Dónde has estado?
Su voz era aguda. Llevo horas llamándote. Lo siento. Marcus le dio un puñetazo a otro chico en la cafetería y le hizo sangrar la nariz. La escuela lo ha suspendido por el resto de la semana. No es propio de él. ¿Qué lo provocó? No lo sé. No quiere hablar conmigo al respecto. Quizás hable contigo. Evan lo dudaba, pero tenía que intentarlo. ¿Puedo quedarme con él durante la suspensión? ¿Que se quede conmigo? Laura se quedó en silencio por un momento. Iba a decir que no, pero sinceramente, quizás pasar tiempo contigo le ayude. Últimamente está muy enfadado. Quizá tú puedas llegar a él. Lo intentaré. Evan, ahora mismo necesita a su padre, no a alguien distraído por el trabajo o cualquier otra cosa. Necesita que estés presente. Lo sé, lo estaré. Después de colgar, Evan se sentó en el camarote del capitán del submarino, rodeado de las cartas y los diarios de Theodore. Su tío abuelo había elegido el aislamiento, había dado prioridad a una misión secreta, por encima de las relaciones humanas. Evan podía ver a dónde conducía ese camino. Una muerte solitaria, un funeral escaso, una vida dedicada a proteger algo a costa de todo lo demás. Él no tomaría esa decisión. Fuera lo que Theodore había estado protegiendo, fuera cual fuera el misterio que esperaba en esas coordenadas, no podía ser más importante que Marcus. Pero tal vez, solo tal vez, ese misterio podría ser un puente en lugar de una barrera, algo que compartir con su hijo, una forma de conectar a través del descubrimiento, en lugar de sentarse en un silencio incómodo. Evan recogió las cartas con cuidado y las devolvió a sus contenedores impermeables. Cerró con llave el submarino y se quedó de pie en la playa mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Mañana recogería a Marcus e intentaría algo diferente. Le mostraría a su hijo este lugar, este misterio. Invitaría a Marcus a participar en algo importante. Era un riesgo. Marcus podría rechazarlo, podría negarse a participar, pero valía la pena intentarlo porque sentarse al otro lado de la mesa, en silencio, viendo cómo su hijo se alejaba cada vez más, era insoportable. Este submarino, estos secretos, la confianza de Theodore, tal vez fueran un regalo después de todo. No era lo que Evan esperaba, pero era lo que necesitaba. Una razón para profundizar, una razón para acercarse, una razón para tener esperanza. Marcus se sentó en el asiento del copiloto con los brazos cruzados, mirando por la ventana los árboles que pasaban. Llevaba en silencio desde que Evan lo había recogido, hacía 20 minutos, respondiendo a las preguntas con encogimientos de hombros o monosílabos. Tu madre dijo que no querías hablar de la pelea, dijo Evan con cautela. No hay nada de qué hablar. Marcus, le diste un puñetazo a alguien. Eso no es nada. El chico apretó la mandíbula. Se lo tenía merecido. ¿Qué dijo? Silencio. Evan probó con otro enfoque. No voy a darte un sermón, solo quiero entender lo que pasó. Marcus finalmente lo miró, con una expresión defensiva y dolida en los ojos. Dijo que eras patético, que tienes un trabajo sin futuro y que ni siquiera puedes permitirte un apartamento de verdad. Se rió de ello delante de todos. Las palabras afectaron a Evan más de lo que esperaba. No porque fueran falsas, en su mayor parte eran ciertas, sino porque Marcus había sentido la necesidad de defenderlo con violencia. Así que le pegaste. Sí, le pegué. Marcus, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Dejar que hablara así de ti? ¿Dejar que todos se rieran? Evan sintió un nudo en la garganta. No tienes que luchar mis batallas. Alguien tiene que hacerlo. Marcus volvió a mirar por la ventana. Tú simplemente lo aguantas. Todas las horas extras, el apartamento barato, todo el mundo tratándote como si no importaras. Alguien debería defenderte. Condujeron en silencio durante un rato. Evan no sabía qué decir. Su hijo había sido suspendido por defender su honor. Y en lugar de sentir ira, Evan sintió algo parecido a una profunda tristeza. Te voy a llevar a un sitio, dijo Evan finalmente. Algo que he encontrado. Algo que quiero compartir contigo. ¿Dónde? Ya lo verás. El camino a Cutter's Point fue menos accidentado la cuarta vez. Evan condujo con más confianza por los baches y las rocas y se detuvo en el claro donde se encontraba el submarino con el océano de... Marcus se enderezó en su asiento y su postura defensiva dio paso a la confusión. ¿Qué es eso? El submarino de tu tío abuelo, el que me dejó. Esa es la herencia de la que todos se reían. Sí. Marcus salió lentamente de la camioneta y caminó hacia la embarcación como si fuera un espejismo. De cerca, su expresión cambió de escepticismo a algo parecido al asombro. En realidad, esto es bastante genial, sonrió Evan. Espera a ver el interior. Entraron juntos, y Evan observó el rostro de Marcus mientras el adolescente contemplaba los estrechos pasillos, el equipo conservado, las capas de historia incrustadas en cada superficie. Lo llevó al camarote del capitán y le mostró el diario de navegación y las cartas. Marcus leyó una de las cartas en voz alta, suavizando la voz al leer las palabras de agradecimiento de un marinero fallecido,
Hacía mucho tiempo. Estos tipos realmente lo querían, ¿eh? Sí. Estoy tratando de entender por qué mantuvo todo esto en secreto. Quizás estaba protegiendo algo. Marcus dejó la carta con cuidado, como una misión que nunca terminó. Evan sacó su teléfono y le mostró a Marcus las coordenadas que había marcado en el mapa. Marcó 3 ubicaciones. Creo que hay algo en cada una, algo que él estaba protegiendo. Marcus se inclinó, ahora interesado, de una manera que Evan no había visto en meses. ¿Cómo qué tesoro? No lo sé, pero pasó 50 años solo aquí. Debía de ser importante. Pasaron la siguiente hora revisando juntos los materiales de Theodore. Marcus demostró ser sorprendentemente bueno, detectando patrones y conectando detalles que Evan había pasado por alto. El chico sacó su portátil. Lo había traído sin pensarlo y empezó a investigar el contexto histórico. Mira esto, dijo Marcus, inclinando la pantalla. 1945. Después de que terminara la guerra, había toneladas de bienes robados circulando. Arte, oro, documentos. Los aliados se apresuraban a recuperar todo lo que los nazis se habían llevado. ¿Crees que Theodore estuvo involucrado en eso? Quizás estas fechas coincidan. Y mira, Marcus señaló una anotación en el diario. Menciona mucho la preservación, como si estuviera tratando de salvar algo. Juntos, teorizaron, construyeron escenarios y comprobaron ideas con las pruebas. Evan vio cómo su hijo cobraba vida con la curiosidad. El adolescente Osco fue sustituido por un joven comprometido que trabajaba en un rompecabezas. En algún momento, Marcus se abrió, no sobre la pelea directamente, sino sobre todo lo que la rodeaba. Siento que no encajo en ningún sitio, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla del portátil. La escuela no tiene sentido. Mamá siempre me está presionando con las notas y la universidad. A mis amigos les interesan cosas que a mí no me importan. Hizo una pausa. Y te echo de menos, pero cuando estamos juntos, ya no sé qué decir. Evan se sentó en la cama del capitán, y el armazón metálico crujió. Yo también te echo de menos, todos los días. Sé que trabajas duro. Sé que las horas extras son porque intentas mantener a la familia. Ese chico del colegio no lo entiende. No sabe lo que es que tus padres se separen y todo cambie. ¿Por eso le pegaste? Marcus asintió. Ya estaba enfadado por todo, y él me dio un motivo. Esa no es una buena estrategia para lidiar con la ira. Lo sé. Marcus finalmente levantó la vista, pero se sentía mejor que no hacer nada. Hablaron durante otra hora, no sobre el misterio ni el submarino, sino sobre la vida, sobre el divorcio, sobre los temores de Marcus por el futuro, sobre las propias luchas de Evan, por estar presente mientras se mataba a trabajar. Este lugar es diferente, dijo Marcus al final. Estar aquí contigo, trabajando juntos en algo, me hace sentir bien, como si realmente estuviéramos haciendo algo en lugar de fingir que todo va bien. ¿Quieres ayudarme a descubrir qué protegía a Theodore? Sí, claro que quiero. Puede que tengamos que conducir un poco. Visitar estas coordenadas puede llevar tiempo. Ribbing. Marcus sonrió. Una sonrisa auténtica que Evan no había visto en meses. Estoy suspendido durante 3 días. No tengo nada más que tiempo. Hicieron un plan. Mañana investigarían los lugares más a fondo y reunirían el equipo que pudieran necesitar. Luego, este fin de semana visitarían la primera coordenada, un faro en Pemkid Point. Mientras cerraban el submarino y caminaban de vuelta al camión, Marcus dijo, gracias por traerme aquí. Gracias por venir. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué crees que te dejó esto a ti y no a otro miembro de la familia? Evan pensó en la nota de Theodore. Siempre fuiste el que veía más allá. Creo que él veía algo en mí que yo no veía, dijo Evan. Pensaba que me importaría esto, preservar algo importante en lugar de solo sacar provecho de ello. Tenía razón. El viaje de vuelta al apartamento de Evan fue diferente. Marcus le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre su infancia, sobre cosas de las que nunca habían hablado antes. No era un interrogatorio, solo curiosidad genuina, el tipo de conversación que solían tener cuando Marcus era más joven. En el apartamento pidieron comida china y siguieron investigando. Marcus buscó información sobre los monumentos, los hombres y los oficiales aliados encargados de proteger el patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial. Encontró listas de obras de arte robadas que aún no habían aparecido, familias que seguían buscando tesoros perdidos. ¿Y si fuera eso? Dijo Marcus emocionado. ¿Y si Theodore estuviera escondiendo obras de arte, protegiéndolas de gente que quería sacar provecho de la guerra? Eso explicaría el secretismo. El aislamiento y las coordenadas podrían ser escondites donde guardaba las piezas recuperadas. Era una especulación, pero parecía plausible. Evan lo entendía. Theodore, un hombre de principios y solitario,
Asumió una misión que nadie más conocía y dedicó su vida a proteger los tesoros que pertenecían a familias destruidas por la guerra. Marcus se quedó dormido en el sofá alrededor de la medianoche, con el portátil aún abierto a su lado. Evan lo cubrió con una manta y se quedó observando a su hijo dormir. El adolescente enfadado y distante seguía allí, pero debajo estaba el niño que Evan recordaba, el que se emocionaba con los misterios, hacía preguntas sin fin y veía el mundo como algo que valía la pena explorar. Quizás ambos se habían perdido. Quizás este submarino, esta extraña herencia, era la forma que tenía Theodore de ayudarles a reencontrarse. Evan tomó una nota más en su cuaderno antes de apagar las luces. 3 lugares, 3 oportunidades para terminar lo que Theodore había empezado. 3 oportunidades para construir algo real con mi hijo. Afuera, la noche era clara y fría. Adentro, por primera vez en años, Evan sintió algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: esperanza. A la mañana siguiente se produjo un cambio en su dinámica. Marcus se levantó temprano y ya se había duchado y vestido cuando Evan salió tambaleándose de su dormitorio. El chico había preparado café y estaba encorvado sobre su ordenador portátil en la mesa de la cocina, rodeado de impresiones y notas escritas a mano. He estado trazando las coordenadas, dijo Marcus sin levantar la vista. La ubicación del faro es definitivamente Pemkid Point. Sigue en funcionamiento. Recibe muchos turistas. Pero mira, dijo, girando la pantalla del portátil hacia Evan. Hay un afloramiento rocoso debajo del faro, al que solo se puede acceder con la marea baja. Las notas de Theodore mencionaban, debajo del faro, lo que podría significar literalmente, debajo. Evan se sirvió un café y se sentó. Su hijo había anotado en un mapa digital los horarios de las mareas, las rutas de acceso y notas históricas sobre el faro. El nivel de detalle era impresionante. Has estado muy ocupado. No podía dormir. Esto es demasiado interesante. Marcus abrió otra ventana y echó un vistazo. Encontré información sobre el servicio submarino de Theodore. El SP-47 participó en trabajos de prospección costera para cartografiar la topografía submarina, pero hay un vacío en los registros oficiales. De octubre a noviembre de 1945. Se supone que el submarino estaba en puerto para reparaciones, pero el diario de Theodore tiene entradas durante ese tiempo, así que se salió del guión. Exactamente. Fuera lo que estaba haciendo, no estaba autorizado. Los ojos de Marcus brillaban de emoción. La segunda ubicación, la isla cerca de Bar Harbor, era propiedad privada en 1940 de un tipo llamado Edmund Cartwright. Murió en 1982 y la propiedad ha estado abandonada desde entonces. Nadie va allí. Es un buen lugar para esconder algo. El tercer lugar, en Nueva Escocia, es más difícil. Es una zona costera que ahora es una reserva natural, terreno público, pero remoto. Tendríamos que hacer una excursión para llegar a las coordenadas. Pasaron la mañana planificando. Evan llamó a Laura para explicarle que iban a viajar durante los próximos días para seguir con el asunto de la herencia de Theodore, lo cual era técnicamente cierto. Ella se mostró escéptica, pero aceptó, probablemente aliviada de que Marcus pareciera estar ocupado con algo productivo. Al mediodía, estaban de camino a Pemkid Point, a 2 horas al sur. Marcus iba en el asiento del copiloto con un mapa físico extendido sobre su regazo, siguiendo su progreso y leyendo en voz alta artículos que había encontrado sobre la recuperación de obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Hay toda una unidad llamada Monuments Men, explicó Marcus, oficiales aliados que localizaban obras de arte y objetos culturales robados. Los nazis saquearon todo. Pinturas, esculturas, objetos religiosos. Millones de piezas desaparecieron y algunas nunca fueron devueltas, ¿verdad? O se perdieron en el caos o fueron sustraídas por personas que vieron una oportunidad de lucrarse. Hay familias que aún buscan las reliquias que poseían sus abuelos. Marcus se quedó callado por un momento. Si Theodore estaba protegiendo las piezas recuperadas, esperando el momento adecuado para devolverlas, eso tendría sentido. Eso lo explicaría todo. Llegaron a Pemkid Point poco después de las 2. El faro se alzaba blanco y majestuoso contra el cielo azul de octubre. Los turistas se dispersaban por el recinto tomando fotos. Evan y Marcus pagaron la entrada y recorrieron la propiedad, tratando de parecer despreocupados mientras estudiaban el terreno. El afloramiento rocoso estaba exactamente donde la investigación de Marcus indicaba que estaría, una formación de piedra oscura bajo el faro, actualmente sumergida. Según el horario de las mareas, tendrían un margen de unas 2 horas a partir de las 5:30, cuando las rocas serían accesibles. Esperaremos, dijo Evan. Mataron el tiempo en una marisquería al final de la calle, compartiendo una cesta de almejas fritas y contemplando el océano. Marcus habló más abiertamente de lo que lo había hecho en meses sobre la escuela,
sobre la presión que sentía por tener que decidir qué hacer con su vida, sobre no saber lo que quería. Todo el mundo espera que lo sepas a los 16 años, dijo Marcus. La universidad, la carrera, todo el camino trazado, pero yo no lo sé. Nada me parece bien. Yo era igual a tu edad, admitió Evan. Pensaba que quería ser arquitecto, dibujar edificios, crear cosas que duraran. Pero la vida me llevó por otros caminos. ¿Te arrepientes? ¿El astillero? Bueno, Evan se planteaba la pregunta a veces, pero arrepentirse no cambia nada. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Es un poco triste, papá. Quizás. O quizás solo sea sinceridad. Marcus lo miró pensativo. Lo que estamos haciendo ahora, esto parece importante, como si tuviera importancia más allá de nosotros. La tiene. Si estamos en lo cierto sobre lo que Theodore estaba protegiendo, esto podría significar mucho para mucha gente. Entonces asegurémonos de hacerlo bien. A las 5:30, con la marea bajando, bajaron por el empinado sendero hasta el afloramiento rocoso. Las rocas estaban resbaladizas por las algas, y el aire de la tarde traía el frío punzante del invierno que se avecinaba. Avanzaron con cuidado, utilizando las coordenadas de Theodore para localizar el lugar exacto. Marcus lo vio primero. Una cueva natural parcialmente oculta por rocas más grandes. La entrada era estrecha, pero podían pasar a través de ella. Evan fue primero, utilizando la linterna de su teléfono para iluminar el interior. La cueva era más profunda de lo que parecía desde fuera, extendiéndose hacia el interior de la formación rocosa. El suelo estaba seco a pesar de la proximidad del agua, con una pendiente lo suficientemente pronunciada como para mantenerse por encima de la línea de marea alta, y allí, encajada en una grieta en la parte posterior, había una caja metálica. Fueron necesarios los dos para sacarla. La caja era pesada, estaba sellada con una cerradura de combinación, pero en la parte inferior, apenas visibles bajo la corrosión, había grabados los números 471.933, el número del submarino, y el año, dijo Marcus. 1947-1933. No, espera. 4 a 7 para SP-47 y 1945 para el año en que terminó la guerra. Evan probó la combinación 471.945. La cerradura se abrió con un clic. En el interior, envueltos en un paño protector, había documentos, papeles oficiales mecanografiados y sellados con sellos militares. El encabezado decía: Programa Confidencial de Monumentos, Bellas Artes y Archivos. A Evan le temblaban las manos mientras desplegaba con cuidado los papeles. Una lista de objetos, cada uno con descripciones detalladas. Rafael, la Virgen de las Sombras, 1518. Óleo sobre lienzo. Recuperado del almacén de Berlín, marzo de 1945. Propietario original, familia Rosenberg, Viena. Vermeer, niña leyendo junto a la ventana. Robada en Ámsterdam. 1943. Propietario legítimo, colección Vanderberg. Seguían más entradas. Pinturas, esculturas, manuscritos, cada uno marcado con las iniciales de Theodore y las coordenadas. Marcus leyó por encima de su hombro, con una voz apenas audible. Esto es real. Esto es realmente real. Al final del documento había una nota manuscrita de Theodore. No se puede confiar en los canales oficiales. Estos tesoros pertenecen a su pueblo, no a los vencedores ni a los especuladores. Los custodiaré hasta que puedan ser devueltos de forma segura. Otras páginas detallaban los intentos de Theodore de colaborar con las autoridades en los años 50. Acusaciones de robo, amenazas de enjuiciamiento, nombres de funcionarios que querían los objetos para colecciones privadas. Su nota final, fechada en 1998, era desgarradora. Ahora soy viejo, y no se ha encontrado ninguna solución. Dejo esta carga a quien mire más allá. Que terminen lo que yo no pude. Evan se sentó sobre sus talones, abrumado por el peso de la comprensión. Theodore había pasado 50 años solo, protegiendo obras de arte robadas, esperando a alguien de confianza. Había sacrificado sus relaciones, su familia, cualquier tipo de vida normal, todo para proteger el patrimonio cultural que pertenecía a familias destruidas por la guerra. Papá, la voz de Marcus estaba cargada de emoción. ¿Qué hacemos? Verificamos las otras ubicaciones, nos aseguramos de que todo siga a salvo y luego encontramos a las personas adecuadas para que nos ayuden a devolver estas piezas a sus hogares legítimos. Pero Theodore lo intentó. Lo amenazaron. Ahora las cosas son diferentes. Hay organizaciones dedicadas a este trabajo, personas que han dedicado su vida a la restitución. Evan miró a su hijo. Tenemos que intentarlo. Tenemos que terminar lo que él comenzó. Marcus asintió lentamente. Esto nos supera. Sí, así es. Fotografiaron cuidadosamente cada documento, volvieron a sellar la caja y la devolvieron a la grieta.
La marea estaba subiendo y tenían que volver rápidamente a tierra firme. Cuando llegaron a la camioneta, ambos estaban empapados y temblando, pero a ninguno de los dos le importaba. Durante el trayecto a casa, Marcus permaneció en silencio. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que Evan nunca había oído antes. Lo dio todo por esto, toda su vida. Creía que merecía la pena. Era solo eso. Evan pensó en el funeral solitario de Theodore, la escasa asistencia, las décadas de aislamiento. No lo sé, pero creo que hizo lo que creía correcto. Y ahora nosotros podemos tomar una decisión diferente. Podemos honrar su trabajo sin sacrificar todo lo demás. ¿Cómo? Haciéndolo juntos, dejando que nos acerque en lugar de separarnos. Marcus se acercó y apretó el hombro de Evan. Fue un pequeño gesto, pero lo significó todo. Tenían 2 lugares más que revisar, 2 piezas más del rompecabezas de Theodore y una misión que cambiaría sus vidas de formas que aún no podían imaginar. Pero por ahora, mientras conducía por el crepúsculo con su hijo a su lado, Evan sintió algo que no había sentido en años. No solo esperanza, sino un propósito. La sensación de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que importaba. Theodore le había confiado esto, y Evan no lo defraudaría. El viaje a Bar Harbor requería más preparación. La isla estaba a 3 millas de la costa, solo accesible en barco, y la limitada experiencia de Evan en navegación le ponía nervioso. Pero el entusiasmo de Marcus les impulsó a seguir adelante. El chico investigó las opciones de alquiler, estudió los patrones meteorológicos e incluso vio videos en YouTube sobre el funcionamiento básico de un barco. El sábado por la mañana amaneció con cielos despejados y mar en calma. Alquilaron una pequeña lancha motora en un puerto deportivo, y el propietario les miró con escepticismo cuando Evan admitió que llevaba 15 años sin navegar. Manténganse cerca de la costa, les aconsejó el hombre. El tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año. El viaje fue más agitado de lo que Evan esperaba. La embarcación se balanceaba y se inclinaba con las olas, empapándolos a ambos con salpicadura. Marcus se agarró al costado con los nudillos blancos, pero no se quejó. Cuando finalmente divisaron la isla, vieron un pequeño afloramiento rocoso cubierto de matorrales. Ambos exhalaron aliviados. Tiraron del bote hasta una estrecha playa y lo amarraron. La isla estaba inquietantemente silenciosa. Solo se oía el viento y las olas, y de vez en cuando, el graznido de las aves marinas. No había señales de presencia humana, ni estructuras visibles a través de la densa maleza. Utilizando las coordenadas de Theodore, se adentraron en el interior. El terreno era difícil. Los arbustos espinosos se enganchaban en su ropa. Las rocas sueltas se desplazaban bajo sus botas. Una hora de búsqueda los llevó a un mojón de piedra desgastado, parcialmente oculto por la vegetación. Marcus se arrodilló junto a él y le quitó la suciedad y el musgo. «Hay unas iniciales talladas aquí». «¿E.M. Evan Marks?», preguntó Evan. «¿O Edith Marks?» Ese era el nombre de la madre de Theodore, ¿verdad? Evan asintió, recordando el árbol genealógico. Utilizaba las iniciales de la familia como marcadores. La piedra apuntaba hacia un afloramiento rocoso. Siguieron la dirección, rodeando la formación hasta que Marcus lo vio. Una entrada oculta, hábilmente disimulada tras décadas de crecimiento. Despejaron la vegetación para revelar una puerta de acero incrustada en la piedra, cerrada con un mecanismo de combinación. La combinación del faro no funcionó. Evan probó varias variaciones de fechas y números de la vida de Theodore. Nada. El número del submarino, sugirió Marcus, pero diferente. Prueba con la designación completa SP-47. Todavía nada. Espera. Marcus sacó su teléfono y se desplazó por las fotos de los documentos de Theodore. Aquí. En una de sus cartas, menciona el 12 de octubre de 1945, la fecha que él mismo fijó. Sitio beta. Prueba con el 12 de octubre de 2045. La cerradura se abrió con un satisfactorio clic. La puerta se abrió con un chirrido de protestas. El aire viciado salió a borbotones, trayendo consigo el olor de la piedra seca y el tiempo. Entraron, con las linternas atravesando la oscuridad absoluta. La cámara era artificial, construida o modificada con un propósito claro. Las paredes eran de piedra lisa. El suelo estaba nivelado y seco. En una esquina había un equipo de climatización, viejo pero aún funcional, y en el centro de la habitación había un gran contenedor de titanio sellado y marcado con símbolos de conservación. Se acercaron con cuidado, con reverencia. El contenedor requería que ambos levantaran la pesada tapa. En su interior había compartimentos climatizados, cada uno de los cuales contenía algo envuelto en materiales de archivo. Evan desenvolvió el primer objeto, con manos temblorosas. Las capas protectoras se desprendieron para revelar una pintura con colores tan vivos que parecían brillar bajo el haz de luz de la linterna. Una virgen con el niño,
representada en un estilo que evocaba siglos pasados de maestría artesanal y belleza imposible. «Dios mío», susurró Marcus. «Papá, esto es real». Evan comprobó la documentación de Theodore con las manos temblorosas. Virgen de las Sombras, Rafael, 1518. Catalogada como destruida en Berlín, 1945. Pero no estaba destruida. Estaba aquí, perfecta, conservada por un hombre que había dedicado su vida a protegerla. Más compartimentos revelaron más tesoros. Un cuadro más pequeño, una escena doméstica al estilo holandés, una escultura de bronce de una figura danzante. Cada pieza iba acompañada de una meticulosa documentación. Se sentaron en el suelo de la cámara, rodeados de obras de arte valoradas en millones, de piezas de la historia que se creían perdidas para siempre. La magnitud de lo que Theodore había hecho se posó sobre ellos como un peso físico. Entonces Evan encontró el segundo contenedor, más pequeño, escondido detrás del primero. Dentro había archivos, registros detallados de procedencia, escritos con la cuidadosa caligrafía de Theodore. Para cada obra de arte, documentó la propiedad original, las circunstancias del robo, los detalles de la recuperación y, lo más importante, los herederos legítimos. Para el Rafael, propietario original, familia Rosenberg, Viena, padre, madre, 3 hijos, todos perecieron en Auschwitz. La hija superviviente, Sarah Rosenberg, emigró a Nueva York en 1947. Última dirección conocida, Brooklyn. Las notas de Theodore continuaban. Intento de contacto en 1956, sin respuesta. Nuevo intento en 1963, carta de vuelta. Intento a través de los servicios familiares judíos en 1971. Familia reubicada, sin reenvío. Seguir buscando. Más entradas documentaban su esfuerzo de décadas por encontrar a los legítimos propietarios. Algunas familias habían quedado completamente destruidas por la guerra. Otras se habían dispersado, perdidas por el tiempo y la distancia. Theodore había intentado devolver estas piezas, como es debido, pero la complejidad, la burocracia, los funcionarios corruptos, todo ello le había derrotado. Su última nota estaba fechada apenas unos meses antes de su muerte. «Me estoy muriendo». El médico confirmó un cáncer avanzado. «Estas piezas merecen algo mejor que permanecer ocultas. Pero no puedo confiar en las autoridades que ya han intentado confiscarla para obtener beneficios. Necesito a alguien íntegro, alguien que lleve esto a cabo como es debido». Marcus lloraba mientras leía los archivos. Conocía sus nombres. Cada familia, cada persona que había perdido algo, le importaban todas ellas. Ivan lo entendía ahora. No se trataba de arte, valor o tesoros. Se trataba de vidas robadas, familias destruidas, patrimonio cultural arrebatado por el genocidio. Theodore había intentado restaurar lo que nunca podría restaurarse realmente, pero se había negado a rendirse y se lo había dejado todo a Evan. La responsabilidad era abrumadora. Estas piezas debían estar en museos, en manos de las familias supervivientes, en las instituciones culturales de las que habían sido robadas. Pero ¿cómo? ¿En quién podían confiar? «No podemos hacer esto solos», dijo Evan en voz baja. «Es demasiado grande, demasiado importante». Pero Theodore intentó trabajar con las autoridades. Le amenazaron con procesarle. Eso fue hace 60 años. Las cosas han cambiado. Ahora hay organizaciones, personas dedicadas precisamente a este tipo de trabajo. Marcus sacó su teléfono y empezó a buscar. Hay un proyecto de restitución del Holocausto. La directora es la doctora Sarah Chen. Tiene fama de devolver las piezas a las familias. Testimonios de todo el mundo, leyó Evan por encima de su hombro. Las credenciales de la doctora Chen eran impecables. Doctorado en Historia del Arte, 20 años trabajando en restituciones, docenas de devoluciones exitosas. Su organización era sin ánimo de lucro, transparente, y se centraba exclusivamente en reunir las obras de arte robadas con sus legítimos propietarios. «Lo documentaremos todo», decidió Evan. «Lo fotografiaremos todo, pero no moveremos nada todavía. Luego nos pondremos en contacto con ella, le explicaremos la situación y obtendremos ayuda experta». Pasaron las siguientes 3 horas fotografiando cuidadosamente cada pieza, cada documento, cada detalle de la cámara. Marcus creó un archivo digital mientras Evan tomaba notas detalladas. Cuando finalmente volvieron a sellar la cámara y regresaron al barco, ambos estaban agotados pero llenos de energía. Habían encontrado algo importante, algo más grande que ellos mismos. El viaje de vuelta fue más tranquilo. El océano se había vuelto más agitado, y Evan tuvo que concentrarse en mantener el barco estable. Pero Marcus no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la isla, hacia el lugar donde Theodore había escondido tesoros cuyo valor era incalculable. «¿Y si alguien más lo encuentra antes de que podamos protegerlo?», preguntó Marcus. «Actuemos rápido. Hagámoslo bien. Confiemos en las personas adecuadas». De vuelta en el puerto deportivo,
Mientras devolvían el barco, Marcus redactó un correo electrónico al Dr. Chen en su teléfono, con palabras cuidadosas, profesionales, pero urgentes. Documentación descubierta relacionada con la recuperación de obras de arte de la Segunda Guerra Mundial. Necesidad de discutir confidencialmente un asunto de importancia histórica y cultural. Lo enviaron desde la camioneta, ambos conteniendo la respiración. La respuesta llegó 20 minutos más tarde, mientras aún conducían hacia casa, disponible para hablar mañana. Este es el trabajo de mi vida. Si su información es legítima, la manejaremos con el máximo cuidado e integridad. Evan y Marcus se miraron. Este era el punto de no retorno. Una vez que involucraran a la doctora Chen, una vez que involucraran a las autoridades, el secreto saldría a la luz. La misión solitaria de Theodore se convertiría en algo público, escrutado, oficial, pero era lo correcto. Theodore había protegido estas piezas durante décadas. Ahora era el momento de devolverlas. Vamos a hacerlo, dijo Evan. Sí, asintió Marcus. Así es. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Evan, se prepararon para la llamada con la doctora Chen. Organizaron la documentación, ensayaron lo que dirían, pensaron en todas las preguntas que ella podría hacer, pero sobre todo hablaron de Theodore, del sacrificio que había hecho, de la soledad que había soportado, de la integridad que había guiado toda su vida. No quiero acabar así, dijo Marcus en voz baja. Solo, aislado de todo el mundo. No lo harás, porque estamos haciendo esto juntos, y cuando termine, seguiremos teniéndonos el uno al otro. Marcus asintió. Lo prometo, lo prometo. Afuera, el otoño de Maine daba paso al invierno. Adentro, padre e hijo planeaban cómo honrar la confianza de un hombre fallecido y terminar una misión que había esperado 70 años para completarse. Algunas herencias se miden en dinero. Esta se medía en algo mucho más valioso: la verdad, la justicia, la memoria y la oportunidad de hacer lo correcto. La llamada telefónica con la doctora Sarah Chen lo cambió todo. El domingo por la mañana, Evan y Marcus se sentaron a la mesa de la cocina, con el teléfono en el altavoz entre ellos. Marcus había instalado un software de grabación en su ordenador portátil por motivos de protección legal, según dijo, y Evan estuvo de acuerdo. A partir de ahora, todo tenía que ser transparente. La voz de la doctora Chen era profesional pero cálida, con el ligero acento de alguien que había crecido hablando varios idiomas. Gracias por ponerse en contacto. Antes de empezar, necesito establecer una credibilidad básica. ¿Puede decirme cómo ha obtenido esta información? Evan le explicó la muerte de Theodore, la herencia, el submarino y los documentos descubiertos. Se ciñó a los hechos, en orden cronológico, y ocultó los detalles más delicados hasta que se sintió seguro de su integridad. Capitán Theodore Marks, repitió la doctora Chen, pensativa. He oído ese nombre antes. Dame un momento. Oyeron el sonido de un teclado, y luego una inspiración brusca. Sí, aquí hay una referencia en documentos desclasificados de la OSS de 1954, una investigación sobre obras de arte recuperadas desaparecidas. El capitán Marks fue interrogado, pero nunca acusado. El expediente señala que se negó a cooperar y que la investigación se archivó por falta de pruebas. No estaba robando, dijo Marcus rápidamente. Los estaba protegiendo. Empiezo a creer que eso podría ser cierto. ¿Puedes compartir alguna de la documentación que has encontrado? Evans envió fotos seleccionadas, los archivos de procedencia de Theodore, la lista de obras de arte, pero aún no las imágenes de las piezas en sí. Esperaron mientras la doctora Chen los revisaba. Su silencio se prolongó durante varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Si esto es auténtico, y estos archivos sin duda lo parecen, se trata de uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la restitución. Solo el Rafael de Rosenberg ha estado en nuestra lista de los más buscados durante décadas. Suponíamos que había sido destruido. No ha sido destruido, dijo Evan. Se conserva junto con otras piezas. ¿Dónde están ahora? Evan dudó. Todavía en los lugares donde Theodore las guardó. No hemos movido nada. Primero queríamos el asesoramiento de expertos. Ha sido una decisión acertada. El tono de la doctora Chen se volvió más urgente. Escuchen con atención. Esto debe manejarse con extremo cuidado. Debemos involucrar a las autoridades competentes, el equipo de delitos artísticos del FBI, los ministerios de cultura internacionales, los expertos en autenticación, pero les doy mi palabra de que mi único interés es garantizar que estas piezas lleguen a sus legítimos destinos. Theodore intentó trabajar con las autoridades, dijo Marcus. Lo amenazaron con procesarlo. Esa era una época diferente. Las leyes sobre bienes culturales han evolucionado significativamente. Ahora hay tratados internacionales, organizaciones dedicadas, requisitos de transparencia. Hizo una pausa.
Entiendo su vacilación, pero le prometo que me aseguraré personalmente de que esto se haga correctamente. Estas familias merecen justicia. Algo en su voz convenció a Eva. No solo profesionalidad, sino auténtica pasión. Para ella esto no era solo un trabajo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Voy a Maine. Me enseña el submarino y la documentación. Verificamos juntos la autenticidad. Luego, involucramos a las autoridades necesarias y comenzamos el proceso de autenticación y restitución. Su voz se suavizó. Tu tío abuelo hizo algo extraordinario. Honremos eso terminando su trabajo correctamente. Acordaron que ella llegaría el martes. Eso les dio a Evan y Marcus un día para prepararse, organizar todo y estar listos para lo que vendría después. Después de terminar la llamada, se quedaron sentados en silencio. ¿Realmente vamos a hacer esto?, dijo Marcus. Sí, lo haremos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si se involucran las personas equivocadas? Entonces lucharemos de la manera correcta, legalmente, públicamente, con transparencia. Evan miró a su hijo. Pero creo que podemos confiar en él. El día siguiente trajo complicaciones. Ron llamó a Evan a su oficina a primera hora del lunes por la mañana. Tenemos que hablar sobre tu asistencia, dijo Ron, con expresión seria. Has faltado más días en el último mes que en la última década. ¿Qué está pasando? Evan se había preparado para esta conversación, pero aún así le costaba decidir cuánto revelar. Situación familiar. Es complicado, pero es importante. ¿Más importante que tu trabajo? La pregunta quedó en el aire. Hace un mes, Evan habría respondido inmediatamente que no. Se habría disculpado y habría prometido volver a centrarse. Pero ahora, con Marcus esperando en casa, con la misión de Theodore en marcha, con algo que realmente importaba y exigía su atención, la respuesta no era tan sencilla. Es importante, repitió Evan. Ron lo estudió durante un largo momento. Voy a ser sincero contigo. Eres un buen trabajador, Mark, uno de los mejores que tengo, pero no puedo seguir cubriéndote. Tómate el resto de la semana como vacaciones sin sueldo. Averigua lo que tengas que averiguar, pero cuando vuelvas, necesito al Evan de siempre, el de confianza. De lo contrario, tendremos que tener una conversación diferente. Era justo, más que justo, en realidad, pero aún así le dolió. Evan había pasado 26 años construyendo una reputación de fiabilidad y ahora la estaba arriesgando por un misterio y una misión que aún apenas comprendía. Pero cuando llegó a casa y encontró a Marcus rodeado de material de investigación, tan concentrado y animado como no lo había estado en años, Evan supo que había tomado la decisión correcta. Pasaron el lunes preparándose. Marcus creó un archivo digital completo, con todo lo que habían encontrado. Evan escribió una cronología detallada de la vida de Theodore y sus descubrimientos. Juntos elaboraron un plan para abordar la tercera ubicación, en Nueva Escocia. Tendrían que visitarla antes de llamar a las autoridades, para asegurarse de que los 3 lugares estaban contabilizados. Laura llamó esa noche. Marcus debía volver a su casa, pero pidió quedarse toda la semana. ¿Qué pasa?, preguntó Laura cuando Evan la llamó para explicárselo. Marcus está muy reservado, y los dos os comportáis de forma extraña. Estamos trabajando juntos en algo importante. ¿Tiene que ver con el submarino de tu tío? Sí, es más grande de lo que esperábamos. Laura se quedó callada. Entonces él está diferente. Marcus, quiero decir, parece feliz, comprometido con algo. Sea lo que estéis haciendo, seguid haciéndolo. Esa noche, Evan no pudo dormir. No dejaba de pensar en Theodore. Las décadas de aislamiento, el peso de los secretos que llevaba solo. El anciano había confiado a Evan el trabajo de su vida, creyendo que él lo llevaría a cabo, pero también había duda. ¿Y si cometían errores? ¿Y si involucrar a las autoridades llevaba a que las piezas fueran confiscadas, encerradas en un almacén y olvidadas en la burocracia? ¿Y si aún existían funcionarios corruptos que buscaban formas de lucrarse con la tragedia de la guerra? Alrededor de las 2:00 de la madrugada, Evan se levantó y condujo hasta Cutter's Point. Necesitaba ver el submarino una vez más antes de que todo cambiara. Dentro de los aposentos del capitán, a la luz de una linterna, encontró el último diario de Theodore, el que había descubierto semanas atrás. Lo leyó de nuevo lentamente, esta vez en busca de orientación. La última entrada lo detuvo. Si estás leyendo esto, Evan, es que has llegado lo suficientemente lejos como para merecer la verdad. Estaba solo por elección, pero la soledad era el precio a pagar. No cometas mi error. Aprovecha este viaje para crear vínculos, no para aislarte. El arte importa. Sí, pero tu hijo importa más. Deja que esta misión os una, no que os separe. Eres capaz de más de lo que crees. Veo en ti lo que tú aún no puedes ver en ti mismo. Valentía, integridad y un corazón que se niega a endurecerse. Termina lo que yo empecé, pero hazlo a tu manera. Con gente que te quiere a tu lado, ese es el tesoro que yo nunca pude encontrar. Evan se sentó en la oscuridad.
Las palabras de Theodore resonaban en su mente. El anciano no solo le había dejado obras de arte que proteger, le había dejado un camino hacia la curación, hacia la conexión, hacia convertirse en el padre que Marcus necesitaba. El martes por la mañana llegaría el Dr. Chen. La misión se haría oficial, iría más allá de padre e hijo trabajando juntos en secreto. Pero eso estaba bien, porque ya habían encontrado lo que más importaba. Evan cerró con llave el submarino y condujo a casa mientras amanecía sobre el Atlántico. Marcus seguía dormido en el sofá. Los documentos de investigación estaban esparcidos a su alrededor. Evan lo cubrió con una manta y preparó café, contemplando el amanecer sobre Port Salem. Fuera lo que viniera después, las autoridades, la autenticación, la restitución, lo afrontarían juntos. Theodore había llevado su carga solo durante 70 años. Evan no tenía por qué hacer lo mismo. Algunos tesoros estaban destinados a ser compartidos. La doctora Sarah Chen llegó el martes al mediodía, conduciendo un práctico sedán Honda con matrícula de Massachusetts. Era más joven de lo que Evan esperaba, tal vez de unos 45 años, con ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica y un aire de tranquila competencia. Les estrechó la mano a ambos con firmeza. «Gracias por confiar en mí», dijo. «Sé lo difícil que debe de ser». Condujeron en caravana hasta Cutter's Point, con la doctora Chen siguiendo la camioneta de Evan. Marcus iba sentado junto a su padre, nervioso, jugueteando con la carpeta de documentos que habían preparado. «¿Y si no nos cree?», preguntó Marcus. «Lo hará. Las pruebas hablan por sí solas». El submarino parecía diferente con la presencia de un extraño. De alguna manera, más real, menos como un descubrimiento privado. La doctora Chen caminó lentamente alrededor del exterior, tomando fotografías y examinando el casco con interés profesional. «Está muy bien conservado», dijo. Su tío lo mantuvo en buen estado. En el interior, se movió por los espacios con reverencia, deteniéndose para leer las etiquetas, examinar el equipo y absorber la historia que contenía cada rincón. Cuando llegaron al camarote del capitán y Evan le mostró el diario de navegación de Theodore, sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas. «Esto es extraordinario», susurró. «Documentación de primera mano de alguien directamente involucrado en las operaciones de recuperación». Levantó la vista hacia Evan. «¿Entiendes lo que tienes aquí? No se trata solo de las obras de arte. Se trata de un registro histórico, un testimonio, una prueba de lo que ocurrió durante y después de la guerra». Le mostraron todo. Las cartas de la tripulación de Theodore, los archivos de procedencia, las fotografías de los documentos que habían encontrado en Pemkid Point. La doctora Chen tomó notas rápidamente, hizo preguntas incisivas y cotejó los detalles con las bases de datos de su tableta. «El Rafael de Rosenberg», dijo finalmente. «Si es auténtico, solo esto ya valdría la pena». Se detuvo. «Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que Sarah Rosenberg tuvo una hija, que tuvo hijos. Hay descendientes vivos que se han pasado toda la vida preguntándose qué pasó con el patrimonio de su familia». Marcus se inclinó hacia adelante. «¿Los conoce? He estado en contacto con la familia durante años. Presentaron una reclamación a través de nuestra organización, proporcionando documentación de la propiedad, fotografías del cuadro colgado en su apartamento de Viena antes de la guerra. Llevamos décadas buscándolo». Se le quebró la voz. «Supusimos que se había perdido para siempre». «Tenemos que verlo», dijo Evan. «El cuadro real. Antes de seguir adelante, tenemos que verificar que sigue allí y que está intacto». La doctora Chen asintió. «De acuerdo. Ahora se puede acceder a la isla. Podemos irnos hoy mismo, si usted está dispuesta». Ella no lo dudó. «Vamos». El viaje a Bar Harbor duró 3 horas. Alquilaron la misma lancha que Evan y Marcus habían utilizado antes, aunque esta vez, la doctora Chen insistió en contratar a un capitán experimentado, un lugareño curtido llamado Tom, que conocía las aguas y no hacía más preguntas que las básicas. La travesía fue más tranquila que la anterior de Evan. Tom manejaba la embarcación con facilidad y competencia, sorteando las olas y las corrientes, mientras la doctora Chen se sentaba en la popa, revisando la documentación en su tableta. La isla tenía el mismo aspecto, rocosa, cubierta de vegetación, intacta. Atracaron en la estrecha playa y amarraron la embarcación. Tom accedió a esperar, acomodándose con un termo de café y un libro de bolsillo muy gastado. La caminata hasta la cámara se sintió diferente con los tres juntos. La doctora Chen se movía con cuidado pero con determinación, sin quejarse, cuando las zarzas le enganchaban la chaqueta o el barro le ensuciaba el camino. Cuando llegaron al marcador de piedra con las iniciales de Edith Marks, lo fotografió exhaustivamente. «Tu tío era meticuloso», dijo. «Todo documentado, todo conservado con cuidado».
La puerta de acero se abrió con la combinación que habían usado antes. Dentro, la doctora Chen se quedó de pie durante un largo rato, observando la cámara, el equipo de control climático y el enorme contenedor de titanio en el centro. Theodore construyó esto, dijo Evan, o lo mandó construir y lo mantuvo durante 70 años. La dedicación, susurró la doctora Chen, el compromiso absoluto con esta misión. Juntos, los tres levantaron la tapa del contenedor. La doctora Chen se puso guantes de algodón antes de desenvolver el primer objeto. Cuando el Rafael emergió de sus capas protectoras, ella dio un grito ahogado. De hecho, dio un grito ahogado. Se llevó la mano a la boca y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Dios mío, dijo. Dios mío, es real. Es realmente real. El cuadro parecía brillar bajo los haces de luz de las linternas. El rostro de la Virgen era sereno, atemporal, pintado con mano maestra. Los colores, que deberían haberse desvanecido, seguían siendo vivos. Los detalles, que no deberían haber sobrevivido, eran perfectos. La doctora Chen lo examinó de cerca, sacando una lupa de joyero y estudiando las pinceladas y la textura del lienzo. La firma está aquí. El estilo es inconfundible. Esto es, tuvo que detenerse, abrumada. Es el Rafael de Rosenberg, estoy segura. Lo fotografió desde todos los ángulos, documentando su estado y tomando notas detalladas. Luego examinó cuidadosamente las otras piezas, el Vermeer, la escultura de bronce, cada uno de los objetos que Theodore había protegido. Todo es auténtico, dijo finalmente. Todo está en condiciones extraordinarias. Tu tío sabía lo que hacía. Conservación a nivel profesional. Marcus hizo la pregunta. Y Evan pensaba, ¿qué pasa ahora? La doctora Chen se sentó sobre los talones y se secó los ojos. Ahora protegeremos este lugar mientras hago algunas llamadas. Hay que notificarlo al equipo de delitos artísticos del FBI, a las autoridades internacionales, a las familias. Miró a Evan y Marcus con seriedad. Una vez que haga esas llamadas, esto se hará oficial, público. Habrá investigaciones, procesos de autenticación, procedimientos legales. ¿Están preparados para eso? Evan pensó en Theodore, en las décadas de silencio, la soledad, la carga que había llevado solo. Luego miró a Marcus a su lado, comprometido, presente y finalmente conectado. Estamos preparados, dijo Evan, pero lo haremos según nuestras condiciones. Todo transparente, todo documentado. Las familias son lo primero. De acuerdo. La doctora Chen sacó su teléfono y comprobó la señal. Tendré que volver al continente para hacer las llamadas, pero quiero que ambos estén allí cuando lo haga. Ahora forman parte de esta historia. Se merecen ver cómo termina. Volvieron a sellar el contenedor y aseguraron la cámara. De vuelta al barco, la doctora Chen habló de los siguientes pasos, de los expertos en autenticación en los que confiaba, de los abogados especializados en restitución, de los representantes de las familias con los que había que ponerse en contacto, pero sobre todo habló de los descendientes de los Rosenberg, de una abuela que nunca había dejado de buscar el patrimonio perdido de su familia, de los niños que habían crecido, escuchando historias sobre el hermoso cuadro que una vez colgó en la casa de sus bisabuelos. Les está devolviendo más que arte, dijo la doctora. Les está devolviendo recuerdos, la conexión con antepasados que nunca conocieron, la prueba de que su familia era importante, de que su pérdida era importante. En el viaje de vuelta en barco, Marcus preguntó, ¿crees que Theodore sabía que encontraríamos a alguien como la doctora Chen, que seríamos capaces de terminar esto? Evan pensó en la última entrada del diario. Sobre la fe que Theodore tenía en él, su esperanza de que Evan lo haría bien. Creo que creía en la posibilidad, dijo Evan. Incluso cuando no veía el camino a seguir, creía que alguien lo vería tarde o temprano. El continente apareció a la vista, sólido y real. Detrás de ellos, la isla guardó sus secretos un poco más. Pero pronto, muy pronto, esos secretos saldrían a la luz y las familias que habían esperado 70 años finalmente encontrarían lo que habían perdido. La doctora Chen hizo la primera llamada desde el apartamento de Evan esa noche. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, Evan, Marcus y la doctora Chen, con el teléfono en modo manos libres. El agente del equipo de delitos artísticos del FBI que respondió fue profesional pero escéptico hasta que la doctora Chen mencionó el Rafael de Rosenberg. Entonces su tono cambió drásticamente. Esa obra lleva en nuestra lista de las 10 más buscadas desde 1947. El agente David Morrison dijo, si me está diciendo que ha sido localizada, tenemos que actuar de inmediato. La he visto personalmente. La doctora Chen lo confirmó, junto con otras obras documentadas en los registros del capitán Theodore Marks. Todo está asegurado, conservado y listo para su autenticación oficial. ¿Dónde está? La doctora Chen miró a Evan, que asintió con la cabeza. En un lugar seguro frente a la costa de Maine. Las coordenadas exactas
se pueden proporcionar una vez que tengamos garantías sobre el proceso de restitución. Dr. Chen, sabe que no podemos hacer promesas sobre la disposición final antes de la autenticación y la revisión legal. Conozco la ley, agente Morrison. También sé que estas piezas tienen propietarios legítimos que las han estado buscando durante décadas. Necesito su garantía de que esto se manejará adecuadamente. Ese profeta no sustituirá a la justicia. Hubo una pausa. Tiene mi palabra y supervisaré personalmente el proceso. ¿Cuándo podremos examinar las obras? Organizaron la llegada de un equipo en 2 días. Expertos en autenticación, agentes federales, representantes legales, una respuesta oficial completa. La doctora Chen también se puso en contacto con agencias internacionales, ministerios de cultura y, lo más importante, con las familias. La llamada a la descendiente de Rosenberg fue la más difícil de presenciar. La mujer que respondió era anciana. Su voz transmitía el peso de los años. Soy Ruth Goldstein. ¿Quién llama? Señora Goldstein, mi nombre es doctora Sarah Chen. Trabajo en el proyecto de restitución del Holocausto. Tengo noticias sobre el cuadro de Rafael de su familia. Silencio. Entonces nos dijeron que fue destruido hace 70 años. Nos dijeron que había desaparecido. No fue destruido, señora Goldstein. Fue conservado, escondido por un hombre que dedicó su vida a protegerlo, esperando el momento adecuado para devolverlo. El sonido que se escuchó a través del teléfono era una mezcla entre un sollozo y una risa. Después de todo este tiempo, mi madre lo buscó hasta que murió. Nunca dejó de creer que lo encontraríamos. Su madre tenía razón, dijo la doctora Chen con delicadeza. El cuadro sobrevivió y va a volver a casa con su familia. Ruth Goldstein lloró abiertamente. De fondo, se oía a otras personas reuniéndose. Voces que preguntaban qué estaba pasando. La noticia extendiéndose por toda la casa. 3 generaciones descubriendo que algo precioso, algo que habían dado por perdido para siempre, había sido encontrado. ¿Quién lo conservó?, preguntó Ruth finalmente. ¿Quién lo mantuvo a salvo? El doctor Chen miró al cielo. Un capitán de la Marina llamado Theodore Marks lo recuperó después de la guerra y lo guardó durante el resto de su vida. ¿De verdad? ¿Podemos darle las gracias? Falleció recientemente, pero su sobrino nieto está aquí. Él es quien lo encontró todo y se aseguró de que llegara a las personas adecuadas. La voz de Ruth se fortaleció. Entonces, por favor, dígaselo, dígaselo. Nuestra familia nunca olvidará lo que hizo su tío, lo que ha hecho. Nos devolvió más que un cuadro, nos devolvió nuestra historia. Cuando terminó la llamada, ninguno de ellos pudo hablar durante varios minutos. A Marcus le corrían las lágrimas por la cara. Evan sintió un nudo en el pecho, una emoción demasiado grande para expresarla con palabras. Por eso hacemos esto, dijo el doctor Chen en voz baja. Por ese momento, por la restauración de lo que fue robado. Los 2 días siguientes transcurrieron en una vorágine de preparativos. Llegaron agentes federales y establecieron un puesto de mando. Expertos en autenticación volaron desde Nueva York y Boston. Los representantes legales comenzaron a redactar acuerdos de restitución. La pequeña isla que había sido el secreto de Evan y Marcus se convirtió en el centro de una operación internacional. De alguna manera, los medios de comunicación se enteraron de la historia. Aparecieron furgonetas de noticias en Port Salem. Los periodistas hacían preguntas y había cámaras por todas partes. Evan rechazó la mayoría de las entrevistas, pero el doctor Chen manejó la atención con habilidad, redirigiendo siempre el foco hacia las familias, el sacrificio de Theodore y la importancia de la restitución. Claire llamó, sorprendida y algo avergonzada. ¿De verdad encontraste algo valioso en ese submarino oxidado? Encontré algo importante, corrigió Evan. Hay una diferencia, llamó David también, más pensativo. Juzgué mal al tío Theodore y, si soy sincero, también te juzgué mal a ti. Lo que estás haciendo es importante. El jueves tuvo lugar la autenticación oficial. Un equipo de expertos examinó cada pieza en condiciones controladas, realizando pruebas, comparando documentación y verificando la procedencia. Se confirmó la autenticidad de todos los objetos. Todos los meticulosos registros de Theodore resultaron ser precisos. El agente Morrison se acercó a Evan después. Tu tío podría haber vendido todo esto. Habría ganado millones. ¿Por qué no lo hizo? Evan pensó en la última entrada del diario de Theodore, en elegir la conservación por encima del beneficio, la integridad por encima de la ganancia. Porque hay cosas que no se pueden vender. Evan dijo, hay cosas que pertenecen a las personas a las que se les robaron. Él lo entendía. El Rafael fue la primera pieza que se entregó para su restitución. Bajo fuertes medidas de seguridad, fue transportado a Nueva York, donde la familia Goldstein lo recibiría en una ceremonia formal. El doctor Chen invitó a Evan y Marcus a asistir. Volaron el sábado, la primera vez que Evan subía a un avión en una década y la primera vez que Marcus lo hacía.
La ceremonia se celebró en un museo. Había cámaras y dignatarios por todas partes, pero Evan solo tenía ojos para Ruth Goldstein. Tenía 92 años, era pequeña y frágil, y estaba apoyada por familiares a ambos lados. Cuando se descubrió el cuadro, cuando vio a la Virgen con el niño que su madre le había descrito cuando era niña, extendió las manos temblorosas. Lo recuerdo, susurró. Mamá me enseñó fotografías, me contó historias, me dijo que era lo más bonito de nuestra casa. Miró a Evan a través de las lágrimas. Gracias. Dale las gracias a tu tío. Dile que lo recordamos. Siempre lo recordaremos. Evan le estrechó la mano con delicadeza. Conocía vuestros nombres, cada familia, cada persona que había perdido algo. Todos vosotros le importabais. Entonces él nos importaba a nosotros, dijo Ruth con firmeza. Y siempre nos importará. Esa noche, de vuelta en el hotel, Marcus hizo la pregunta que se había estado gestando desde la ceremonia. Papá, ¿qué hacemos ahora que todo esto ha terminado? Evan miró a su hijo, que ya no era el adolescente hosco y retraído al que había recogido para cenas incómodas. Era alguien comprometido con el mundo, alguien que había encontrado un propósito en algo más grande que él mismo. Seguiremos adelante, dijo Evan. Juntos, sea lo que venga, lo afrontaremos como un equipo. Marcus sonrió. Sí, eso me gustaría. Quedaban 2 piezas más por autentificar y devolver. El trabajo continuaría durante meses, tal vez años, pero lo más difícil ya estaba hecho. Habían honrado la confianza de Theodore, habían terminado lo que él había empezado, y, en el proceso, se habían reencontrado. 3 meses después, el otoño había dado paso al invierno en la costa de Maine. La nieve cubría la playa rocosa de Cutter's Point, y el océano se agitaba gris e inquieto más allá del submarino conservado Pesfanani. Evans se encontraba frente al barco, observando a los trabajadores instalar la última pieza del proyecto conmemorativo, una placa de bronce, recién fundida, montada junto a la puerta del casco. La inscripción decía, Capitán Theodore Marks, Guardián de la Memoria, 1922-2025. Algunos tesoros merecen una vida de silencio. El submarino había sido declarado monumento histórico, pasando de ser una reliquia olvidada a un lugar educativo. En su interior, unas exposiciones cuidadosamente seleccionadas contaban la historia de Theodore, los hombres de los monumentos, el arte, la restitución, las familias cuyo patrimonio había protegido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de las obras recuperadas, junto con la documentación de su devolución a sus legítimos propietarios. El doctor Chen había supervisado el proyecto, asegurándose de que todo honrara la memoria de Theodore y al mismo tiempo educara a los visitantes sobre la preservación cultural. La primera apertura al público estaba prevista para esa tarde. Una pequeña ceremonia con funcionarios locales, historiadores y algunas de las familias a las que Theodore había ayudado. Claire y David estaban cerca, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había logrado su excéntrico tío. Claire se había disculpado varias veces por sus burlas iniciales, y David había contribuido con fondos para el proyecto conmemorativo. Ojalá lo hubiera conocido mejor, dijo David en voz baja. Lo hubiera conocido de verdad. Era reservado, dijo Evan, pero también era extraordinario, y ahora la gente lo entenderá. Laura llegó con Marcus, que había venido en coche desde Port Salem High. El chico parecía diferente últimamente, más seguro de sí mismo, más comprometido con el mundo. Sus notas habían mejorado considerablemente. Se había apuntado al club de historia del colegio y estaba trabajando en un proyecto de investigación sobre la recuperación de obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo para tu discurso?, le preguntó Laura a Evan. Él asintió con la cabeza, aunque sentía nervios en el estómago. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero el doctor Chen había insistido en que dijera algo en la ceremonia. La pequeña multitud se reunió, mientras la luz de la tarde se filtraba a través de quizás 50 personas, funcionarios, historiadores, periodistas, y lo más importante, Ruth Goldstein y su familia, que habían volado desde Nueva York para asistir. La doctora Chen presentó a Evan con palabras generosas y cálidas. Luego él dio un paso al frente, con sus notas preparadas en el bolsillo, pero sin usarlas. Algunas cosas tenían que salir del corazón. Mi tío abuelo Theodore era un hombre reservado, comenzó Evan. Apenas lo conocí cuando era niño. Solo era una figura silenciosa al margen de las reuniones familiares. Alguien que parecía contentarse con observar en lugar de participar. Cuando me dejó este submarino, pensé que era un regalo extraño, tal vez incluso una carga. Miró la embarcación detrás de él. Pero Theodore sabía algo que yo no sabía. Sabía que algunos regalos necesitan tiempo para ser comprendidos, que mirar más allá de la superficie revela verdades que se perderían si solo se viera lo obvio. Este submarino contenía el trabajo de toda su vida,
proteger obras de arte robadas a familias destruidas por la guerra. Pasó 70 años solo custodiando estas piezas, esperando el momento adecuado para devolverlas. La mayoría de la gente lo llamaría sacrificio. Theodore lo habría llamado deber. Ruth Goldstein asintió con lágrimas en sus mejillas arrugadas. Pero él me dejó más que obras de arte que proteger, continuó Evan. Me dejó un camino de regreso a mi hijo, una forma de conectarnos a través de un propósito compartido, a través de algo que importaba más allá de nuestras pequeñas luchas. Ese era el verdadero tesoro. Marcus le sonrió desde la multitud. Así que este memorial no es solo sobre el pasado, es sobre lo que elegimos preservar para el futuro. La memoria, la integridad, la creencia de que algunas cosas vale la pena protegerlas incluso cuando nadie está mirando. Theodore encarnaba esos valores, y ahora los honramos. La multitud aplaudió. Ruth Goldstein se acercó después y tomó las manos de Evan con su mano delgada y fuerte. Tu tío le devolvió a mi familia más que un cuadro, dijo. Nos devolvió nuestra dignidad, nuestra historia, el conocimiento de que lo que nos robaron era lo suficientemente importante como para que alguien dedicara su vida a protegerlo. Le puso algo en la palma de la mano a Evan, una pequeña fotografía. Fue tomada en Viena, 1937. Mi abuela delante del Rafael en su casa. Quiero que la tengas para que recuerdes lo que Theodore salvó. Evan miró la fotografía descolorida. Una joven con un elegante vestido sonriendo delante de la obra maestra que pronto sería robada, su familia pronto sería destruida. Y Theodore la había devuelto. Gracias, susurró Evan. La ceremonia concluyó con la inauguración de la placa. Las cámaras dispararon sus flashes, los dignatarios pronunciaron breves discursos y poco a poco, la multitud se dispersó, dejando a Evan y Marcus solos junto al submarino. ¿Quieres dar un paseo por dentro?, preguntó Marcus. Una vez más, antes de que lo abran al público, entraron juntos, con sus pasos resonando en el espacio familiar. Las exposiciones ya estaban terminadas, todo estaba expuesto e iluminado de forma profesional, pero los aposentos del capitán permanecían prácticamente sin cambios. El escritorio de Theodore, sus libros, la estrecha cama donde había pasado innumerables noches. He estado pensando, dijo Marcus, en la universidad, en lo que quiero estudiar. Sí, arte, historia, tal vez conservación cultural, lo que hace el doctor Chen, ayudar a las familias a encontrar lo que han perdido. Eso me parece importante. Evan sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. A Theodore le habría gustado eso. ¿Y tú? ¿Qué pasa ahora? Evan llevaba semanas pensando en esa pregunta. El astillero lo había readmitido después de su permiso, pero algo había cambiado. Había visto lo que importaba, lo que era posible cuando te comprometías con algo más allá de simplemente sobrevivir. Voy a volver a la escuela, dijo. Arquitectura, como quería cuando era joven. Quizás no sea demasiado tarde para construir cosas que perduren. No es demasiado tarde, dijo Marcus con firmeza. Nunca es demasiado tarde. Estaban en los aposentos del capitán, rodeados del legado de Theodore, y Evan comprendió por fin lo que su tío abuelo había intentado decirle. Mirar más allá no solo significaba descubrir secretos, significaba ver potencial donde otros veían óxido, encontrar conexión donde otros veían distancia, creer en las segundas oportunidades, incluso cuando parecían imposibles. El submarino había sido el refugio de Theodore, su taller, su centro de control de misiones durante 70 años. Ahora sería un monumento conmemorativo, sí, pero también un recordatorio de que la integridad de una persona podía extenderse a través de generaciones. Evan y Marcus cerraron juntos el submarino y se quedaron de pie en la tarde invernal viendo caer la nieve sobre el Atlántico. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Marcus. Todo el mundo pensaba que el submarino no valía nada, que era solo basura en la playa, y se equivocaban, dijo Evan. En muchas cosas. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. Cena esta noche. Los tres juntos. Marcus dice, has estado trabajando demasiado. Evan sonrió y respondió, suena perfecto. Algunas herencias se medían en dinero, otras en tierras o posesiones. La herencia de Theodore se había medido en confianza, en la creencia de que Evan vería lo que otros no veían, que valoraría lo que no se podía comprar ni vender. Y así fue. Al encontrar los tesoros de Theodore, Evan había encontrado algo más valioso. Una relación con su hijo que se había ido desvaneciendo, un sentido de propósito que trascendía las luchas cotidianas, la prueba de que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien se está destinado a ser. El submarino Pani se erigía sólido contra el paisaje invernal, ya no olvidado, ya no solo un casco oxidado en una playa solitaria. Ahora era un monumento, una historia, un testimonio del valor silencioso y la voluntad de otro de mirar más allá. Algunos tesoros merecían una vida de silencio. Otros merecían romper ese silencio para compartirlos. Theodore había sabido distinguir la diferencia.